El atardecer se extendía sobre el jardín como un manto de cristal, frío y uniforme, una luz tenue que borraba las sombras marcadas y dejaba todo con un matiz ligeramente grisáceo, como si la hacienda respirara en un compás contenido. La alberca, perfectamente limpia, parecía un ojo inmóvil contemplando el cielo nublado. El motor del filtro murmuraba un sonido constante, casi hipnótico, mientras pequeñas ondas nacidas del viento iban y venían en un latido de corazón acuático. El césped, recién cortado, exhalaba un aroma húmedo y dulce. Los macizos de hortensias, alineados como un coro de testigos silenciosos, daban al escenario una serenidad que no combinaba con lo que estaba a punto de suceder. Clara, la joven empleada de limpieza, caminaba por el piso de cantera con la cubeta en una mano y el trapeador en la otra, el delantal azul atado con firmeza sobre el uniforme blanco impecable. El cabello oscuro estaba recogido en un chongo práctico del tipo que delata a quien trabaja con el cuerpo todo el día. Había en su rostro un cansancio limpio de esos que no piden compasión. Sus ojos, sin embargo, eran de quien observa todo. En la toalla olvidada sobre la camastro, en el vaso de jugo con marca de boca infantil, en el balón que brillaba cerca del trampolín y principalmente en el silencio. Un silencio que no era el de un hogar descansado, sino el silencio que viene después de un sobresalto, cuando alguien contiene el llanto para que nadie escuche. Fue ese silencio lo que la hizo detenerse. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. La mano de Clara, ya extendiendo el trapeador sobre la piedra mojada, quedó suspendida en el aire cuando captó un ruido leve, casi un sollozo sumergido. Dio 2 pasos más despacio, hasta que el sonido se hizo claro, un llanto ahogado de niña, un llanto que no pedía dulces, pedía auxilio. ¿Hay alguien ahí?, llamó, sin alzar mucho la voz, más para sí que para otros. No hubo respuesta, solo el mismo sollozo, ahora ligeramente más alto, viniendo del costado donde el seto formaba un pasillo verde entre la alberca y el muro. Clara dejó la cubeta. El agua se movió ligeramente y devolvió un olor a detergente. Apartó las ramas con la punta de los dedos y en el cuadro estrecho abierto entre las hojas vio la escena que haría su corazón dar un salto como si quisiera escapar del pecho. Viviana, la madrastra, estaba de pie con la elegancia agresiva de quien siempre ocupa el centro del escenario. Blusa de seda color marfil que centelleaba aún bajo la luz fría, tacón fino hundiéndose 1 milímetro en el pasto, maquillaje intacto. En la mano derecha apretaba el brazo de Marina, de 6 años, vestido azul clarito, rodilla raspada, con demasiada fuerza. La pequeña lloraba bajo, el rostro caliente recostado en el hombro de la mujer, un llanto tratando de ser escondido, como si la niña ya hubiera aprendido que llorar alto empeora las cosas. A 2 pasos, Lucas, de 8 años, camisa de algodón y short beige, trataba de interponer su cuerpo pequeño entre la hermana y la madrastra, sosteniendo el puño de Viviana con ambas manos, la barbilla temblorosa. La escena parecía una pintura antigua en que la compasión, de un lado, enfrenta la crueldad del otro, con la alberca como marco irónico, azul e indiferente. Ya les dije, la voz de Viviana cortó el aire afilada. No corran cerca de la alberca, ingratos. ¿Creen que pueden todo porque papá les compra juguetes caros? ¿Creen que conmigo es juego? Solo estaba recogiendo el balón, doña Vivi, por favor. Lucas suplicó con voz fallando. Le pedí que no corriera. Cállate. El chasquido del comando hizo que los pájaros más cercanos levantaran vuelo. Ustedes 2 son el problema de esta casa, 2 malcriados que necesitan aprender. Viviana jaló a Marina un poco más, en un gesto que no tira a la niña al suelo,
pero la lastima por dentro. El llanto ahogado se volvió sollozo. El instinto de Clara, antiguo, áspero, entrenado por lo que la vida le exigió demasiado temprano, tomó las riendas antes de que la mente pudiera decidir. Salió de detrás del seto, el delantal azul, recortándose nítido contra el blanco del uniforme, y avanzó 2 pasos con la firmeza de quien acepta el riesgo necesario. «Suéltala, doña Viviana». La madrastra volteó el rostro despacio. Sorpresa primero, ofendida después, evaluó a Clara de arriba a abajo con una mirada que en vez de palabras, usa precio. ¿Cuánto vale? ¿Dónde se compra? ¿Cuándo se tira? La blusa de seda respiró junto con su pecho. «¿Me estás dando órdenes?», preguntó en un susurro de veneno. «¿Olvidaste tu lugar?». Clara sintió el corazón latir con fuerza. Conocía su propio lugar en el organigrama de la hacienda. El suyo era el sótano invisible de quien hace que las cosas funcionen. Sabía también el lugar de quien sufre. Los ojos de los niños apuntaban hacia ella. La memoria la golpeó con fuerza. 3 hermanos alrededor de la mesa. El ruido de la TV en la casa de la vecina que ayudaba cuando la mamá necesitaba hacer horas extra. La misma voz fría diciendo, «Es para que aprendan», mientras un pequeño puño se cerraba para no temblar. «No, no hoy. No olvido mi lugar. Olvido sí mi miedo», dijo Clara, y su propia voz la asombró de tan firme. «Suelta a Marina ahora». Marina, como si el cuerpo supiera el camino antes que la cabeza, se soltó en el pequeño descuido de la madrastra y corrió como un rayo azul de vestido para esconderse detrás de la pierna de Clara, el rostro húmedo pegándose al algodón blanco del uniforme. Lucas, con la respiración de quien ya corrió demasiado por dentro, dio 2 pasos y se quedó al lado de la hermana, bien detrás de la barrera que Clara ahora representaba. La empleada de limpieza alzó un poco la barbilla. Era poco, pero era todo. Viviana rió. Rió con un sonido corto, metálico. «Escena linda», dijo, «la empleadita heroína». «¿Y tú realmente crees que Roberto va a creer esto? ¿Va a creerte a ti que trapeas pisos contra mí, su esposa? Desapareces de esta casa con un chasquido de dedos». «Entonces es mejor rezar para que él no escuche lo que yo escuché», devolvió Clara, y el viento esparció sus palabras como semillas afiladas. La palabra «escuche» tenía aún un eco cuando se oyó viniendo del portón lateral, la primera señal de un cambio de eje. El zumbido del motor eléctrico abriendo el portón, un rodar de llantas suaves en la grava de la entrada, la pausa breve que antecede a que la puerta del carro se abra, y entonces el sonido grave del seguro. Sonido tan común a las 6:45 p.m. los lunes de Roberto. Hoy vino con el peso de un gong. Alguien que importa está llegando. Viviana fue vencida por un pánico pequeño que se filtró en los detalles. Enderezó la blusa de seda con prisa, jaló el cabello liso hacia atrás con la mano, alzó la barbilla más de lo conveniente. Sus ojos, por un instante, se cruzaron con los de Clara, como quien dice, «Se acabó tu teatro». Pero no había teatro alguno. Había 2 niños detrás de una mujer de uniforme y el sonido de los pasos, ahora sí acercándose por el sendero de cantera. Cadencia amplia, suela de cuero, el portafolios golpeando ligeramente la pierna cada 2 pasos. Clara deseó por un segundo desaparecer, no por miedo al despido, sino por saber que ahora no era solo sobre ella y Viviana, era sobre lo que el hombre de traje vería cuando doblara la esquina. Respiró, abrió espacio con el cuerpo y habló sin voltear el rostro. «Quédense detrás de mí, ¿sí?». Lucas asintió. Marina, con los deditos agarrados al tejido del delantal, movió la cabeza de una manera que partía el corazón. «Sí, me quedo. Sí, tengo miedo. Sí, confío en ti». El hombre apareció. Roberto traía el traje gris oscuro, impecable, corbata estrecha,
camisa clara. Su rostro a primera vista era el de siempre, la máscara del ejecutivo que aprendió a esconder cansancios para no perder negociaciones. Tenía el portafolios de cuero en la derecha y en la izquierda el celular que dejó de mirar en cuanto vio la disposición de las piezas sobre el tablero del jardín. La esposa, un paso al frente, tensa. La empleada erguida, firme, y detrás de ella, dos niños que no acostumbraban esconderse de nadie. ¿Qué pasó aquí? Su voz no vino alta, pero tenía ese peso de quien hace preguntas que exigen verdad. Viviana fue rápida, con la agilidad de quien ya entrenó versiones, dio 2 pasos, la seda susurrando, y pegó una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Amor, gracias a Dios llegaste. Los niños estaban corriendo cerca de la alberca, casi se caen. Necesité sujetar a Marina. Esta muchacha se indignó y decidió dramatizar. Clara sintió la espina contraerse, pero no habló. A veces, la primera respuesta es dejar que la verdad respire sola. Lucas, sin embargo, dejó escapar un no, bajo, casi instintivo. Marina comenzó a llorar de nuevo, aferrada al delantal. El llanto esta vez no era de dolor, era el llanto de quien ve la oportunidad de ser escuchado. Roberto no respondió a la esposa de inmediato. Sus ojos, rígidos como plomada, pasaron por la marca roja en el brazo de Marina, dedo por dedo, y se estacionaron por un instante en la rodilla raspada. Después recorrieron el rostro de Lucas, la boca comprimida, el músculo vibrando en la mandíbula. Solo entonces se posaron en Clara. Había en sus ojos algo que no se finge, un miedo asumido, y por encima de él, una decisión. «Clara», dijo, como quien prueba la palabra antes de usarla entera. «¿Qué pasó?» Viviana abrió la boca, pero él levantó un dedo sin mirarla. El gesto fue pequeño y definitivo. Clara sintió las rodillas flotar por dentro. Aún así, encontró el hilo de su propia voz. «Escuché llanto, señor. Vine por aquí y vi a doña Viviana sujetando a Marina con fuerza. Vi a Lucas tratando de defender a la hermana. La vi empujando. No fue regaño, fue crueldad». Respiró. No pude quedarme callada. El silencio que siguió no tuvo grillos, ni viento. Tuvo apenas la alberca que insistía en batir su pequeña marea azul contra la cerámica, como si el agua también esperara. Viviana volvió a sonreír, una sonrisa más dura. «Amor, ¿realmente vas a hacer caso a esto?» El esto salió como quien se refiere a un objeto, no a una persona. «Es una empleada, sabes cómo son, exageran». Lucas dio un paso al frente, y el corazón de Clara casi se salió por la boca, con miedo de que tropezara con su propia valentía, pero no tropezó. Se detuvo al lado de Clara con manos cerradas y habló con una claridad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Papá, ella lastimó a Marina. Yo vi. Yo sentí. Siempre nos hace tener miedo». La palabra «siempre» fue un fósforo encendido en la oscuridad. Roberto bajó el portafolios al suelo. El asa de cuero golpeó la piedra con un sonido seco. El movimiento simple cambió la atmósfera. Se agachó a la altura de los ojos de los hijos. «Déjame ver, hija». Marina estiró el brazo. Él tocó la punta de los dedos en la marca roja. El toque fue una promesa. «Estoy aquí». Roberto se levantó despacio, el rostro labrado por algo que es mitad ira, mitad dolor. Miró a la esposa con una calma que dolía. «¿Pusiste las manos en ellos?» Viviana no respondió, no como se responde. Respondió con un voltear de ojos, un suspiro de fastidio, una media sonrisa. Respondió con el repertorio de quien cree que puede apilar versiones hasta volverlas verdad. Clara entendió que ese era el momento en que la valentía necesitaba atravesar el último corredor. No había más arbustos para esconderse, ni ruido de filtro para distraer. Había la claridad del atardecer y la nitidez con que ciertas decisiones se presentan cuando no se puede huir de ellas.
Señor, dijo, y fue como si la palabra Señor no fuera una jerarquía, sino una convocatoria. Sé que es difícil escuchar, sé también que mi trabajo puede acabar hoy. No vine aquí para avergonzar a nadie, vine porque no podía fingir. Vi, y si me hubiera callado habría sido igual. Roberto la miró por un segundo largo, de esos que caben muchas cosas. La disciplina con que dejaba el piso brillando, la manera como cortaba las frutas coloridas de la lonchera, la rapidez tranquila con que extendía la mano para sostener la mochila que iba a caer, los pequeños están bien, que decía sin palabras todas las mañanas. Todo eso de repente estaba ahí, apilado detrás del uniforme blanco y el delantal azul. Le hizo un gesto mínimo e irrevocable. Viviana perdió el color, y cuando el color se va, la verdad suele aparecer, aun cuando se trata de encerrarla con labial y seda. Yo solo, empezó, y la palabra solo era el intento de transformar piedra en pluma. Me desobedecieron, necesitaban aprender. No de esa manera, respondió Roberto. No gritó, apenas puso un grano de plomo en cada sílaba. El viento decidió regresar, balanceando la copa de los árboles, haciendo que el agua de la alberca temblara un poco más. En algún lugar de la casa, el reloj de la sala marcó 1 minuto nuevo, y en ese minuto, Clara percibió que la escena, el momento decisivo, no era apenas lo que se veía, era también lo que cada uno elegía ser a partir de ahí. Sintió el peso de las pequeñas manos aferradas al delantal. Sintió el peso antiguo de sus propios miedos. Y por encima, como quien pone un libro sobre otro en el estante, sintió una ligereza inédita, la de quien finalmente hizo lo que necesitaba ser hecho. «Quédense conmigo», susurró a los niños, sin voltear el rostro. «Va a salir bien». Marina asintió de nuevo. Lucas respiró hondo como quien entra al mar hasta la cintura. Roberto, con el portafolios aún en el suelo, dio un paso al frente y se detuvo entre las dos mujeres de frente a Viviana. La hoja fría de la tarde golpeó el metal de su reloj y trazó una línea de luz en el suelo. Todo el jardín pareció inclinarse algunos grados, esperando que la gravedad actuara sobre lo que estaba suspendido. El momento decisivo estaba consumado. El aire parecía suspendido entre los cuatro. El jardín tan meticulosamente cuidado se volvió escenario de una guerra silenciosa. De un lado, la madrastra tratando de recomponer la máscara de autoridad. Del otro, la joven empleada de limpieza erguida, firme, protegiendo a los dos niños que se aferraban a ella como náufragos al último pedazo de madera en el mar. Roberto se irguió lentamente después de examinar la marca en el brazo de la hija. El gesto, aún contenido, cargaba una intensidad que sofocaba más que cualquier grito. El traje gris, que horas antes sirviera como armadura en las oficinas lujosas de la ciudad, ahora parecía pesado, impregnado de vergüenza e indignación. Viviana, percibiendo el silencio del marido, se movió primero. Caminó hasta él con pasos rápidos pero controlados, tratando de recuperar el dominio de la narrativa. Le tomó el brazo, inclinando el cuerpo cerca, con una sonrisa fabricada y una voz demasiado dulce para el momento. «Amor, no puedes creer esto. Estos niños siempre exageran. Y esta muchacha», lanzó una mirada venenosa a Clara, «esta muchacha solo quiere llamar la atención. ¿Quién sabe cuáles son sus intenciones?» Roberto no devolvió el toque, apenas la miró con ojos fríos, como si viera por primera vez a la mujer sin el maquillaje de la conveniencia. Con calma calculada, retiró el brazo de su mano. El simple alejar de la piel fue como un empujón invisible. «Viviana, vi la marca. Escuché lo que dijeron. ¿Tienes algo mejor que acusaciones para darme como explicación?» El tono era bajo, pero cargado de acero. Viviana trató de reír, pero la risa salió seca. «¿Explicación, Roberto?
Por el amor de Dios, estamos hablando de niños, sabes cómo son, inventan historias, aumentan todo, y esta empleada se está aprovechando de eso. Es obvio que quiere ponerte contra mí, tal vez hasta sueñe con ocupar mi lugar. Clara dio un paso al frente, el pecho subía y bajaba rápido, pero su voz no vaciló. No quiero su lugar, doña Viviana. Nunca quise. Lo que quiero es que estos niños dejen de vivir con miedo. Lo que vi hoy no fue invención, no fue exageración, fue crueldad. Y si me hubiera quedado callada, habría sido cómplice. Las palabras cayeron como piedras en el agua silenciosa de la alberca, reverberando. Lucas apretó la mano de la hermana con fuerza, como si quisiera confirmar que alguien finalmente estaba hablando en voz alta lo que ellos nunca pudieron. Viviana explotó, la arrogancia transformándose en grito. «¡Cállate! No sabes nada sobre esta familia. Eres solo una empleada. No pasas de ser una intrusa que no tiene derecho a meterse». Clara sostuvo la mirada firme. Sé reconocer dolor y sé reconocer miedo. Estos dos los tienen. Eso ya basta. El choque entre las dos mujeres incendiaba el aire. La blusa de seda de Viviana temblaba con el viento que soplaba más fuerte, mientras que el delantal azul de Clara parecía el uniforme de una guerrera improbable. Roberto alzó la mano pidiendo silencio. El gesto fue respetado de inmediato, como si su autoridad fuera incuestionable en ese momento. Su mirada se demoró en cada rostro. Primero, el de la esposa, cargado de rabia y miedo de perder el control. Después, el de la empleada, que desbordaba valentía a pesar de las manos temblorosas. Y por fin, el de los hijos que buscaban en papá esperanza. Respiró hondo, dejando que el aire entrara despacio, como quien reúne fuerzas para no dejar que la furia domine. Viviana, cuando te traje a esta casa, creí que serías una compañera, una madre para mis hijos. ¿Pero qué veo hoy? La voz falló por un instante, el dolor escurriendo por las palabras. Lo que veo hoy me hace cuestionar todo. Viviana trató de intervenir, pero él alzó la mano nuevamente. Basta, no hables ahora. No quiero escuchar justificaciones, quiero escuchar la verdad. Los niños lo miraron con los ojos llorosos. Lucas, aún tembloroso, encontró valentía para hablar. Papá, ella siempre hace esto. Cuando no estás, grita, nos jala, dice que nunca vamos a hacer nada. Marina tiene pesadillas por su culpa. Traté de protegerla, pero no pude. Las palabras del niño fueron como cuchillos, atravesando el corazón de Roberto. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, ya no había espacio para dudas. Viviana, desesperada, trató de defenderse. Son niños difíciles. Solo estaba tratando de educarlos. ¿Crees que es fácil? Pasas el día fuera, viajando, firmando contratos, y me toca a mí la tarea de poner orden. Clara no resistió e intervino. Educar no es lastimar. El orden no se impone con miedo. Estos niños necesitan amor, no gritos y humillaciones. Viviana se volteó hacia ella como si fuera a atacarla físicamente, pero retrocedió cuando vio la mirada de Roberto dura, lista para intervenir. El patrón dio 2 pasos al frente, la suela del zapato resonando fuerte en el piso de cantera. Su cuerpo ahora estaba entre la esposa y la empleada, como una barrera que dividía lo correcto de lo incorrecto. Viviana, te pasaste de los límites. Nunca voy a perdonar a alguien que levante la mano contra mis hijos. Ella abrió los ojos grandes, la boca abierta sin palabras. La máscara comenzaba a desmoronarse. Clara aprovechó el silencio y puso una mano en el hombro de Marina, otra en el de Lucas, trayéndolos cerca de sí. Están seguros. No voy a dejar que nadie los lastime de nuevo. Los niños se aferraron aún más a ella. El gesto simple y verdadero
Fue el golpe final para Viviana. La escena mostraba claramente quién era la verdadera cuidadora, quién transmitía seguridad. Roberto cerró los puños respirando hondo. Hoy mostraste quién realmente eres, Viviana, y yo finalmente abrí los ojos. El viento sopló más fuerte, levantando hojas secas por el jardín. La alberca reflejaba el cielo oscureciéndose, como si hasta la naturaleza se hubiera callado para asistir a ese veredicto. Viviana dio un paso atrás, sintiendo la derrota acercarse. Te vas a arrepentir, Roberto. Te vas a arrepentir de creerles a ellos y a esta empleadita. Pero su voz ya no tenía el mismo poder. Era apenas el eco amargo de alguien que había perdido la autoridad. Roberto se volvió hacia Clara. Su mirada ahora tenía algo diferente. Respeto. Gratitud. Clara, gracias. Fuiste la voz que no tuve valentía de ser antes. Protegiste lo que tengo más valioso. Ella trató de hablar, pero la emoción le cerró las palabras. Apenas asintió, las lágrimas contenidas brillando bajo la luz fría del atardecer. El enfrentamiento había llegado al límite. El siguiente paso sería la decisión. El cielo, ahora teñido de gris azulado, sumergía el jardín en una penumbra suave. Las primeras luces de la casa se encendían automáticamente, lanzando reflejos fríos sobre la alberca. El olor de pasto húmedo se mezclaba con el perfume dulzón de la madrastra, aún presente en el aire, pero debilitándose ante el peso de lo que estaba sucediendo. Roberto permanecía entre las dos mujeres. De un lado, Viviana, el rostro contorsionado entre arrogancia y desesperación. Del otro, Clara, firme, uniforme blanco y delantal azul, sosteniendo discretamente las manos de los niños detrás de sí. La tensión entre ellos era casi palpable, como si pudiera cortarse con un cuchillo. El silencio fue roto por la voz grave de Roberto. Viviana, no voy a aceptar justificaciones. Quiero la verdad. ¿Levantaste la mano contra mis hijos? La pregunta flotó en el aire como sentencia. Viviana vaciló. Sus ojos, antes llenos de certeza, ahora buscaban una salida. Trató de recomponerse, alzar la barbilla y responder con firmeza, pero la vacilación ya lo delataba todo. Yo solo estaba tratando de imponer límites. Estos niños necesitan aprender. No fue nada más que eso. Lucas apretó la mano de la hermana, indignado. No es verdad, papá. Ella nos lastima a propósito. Dice que nunca vas a creernos. Dice que somos peso muerto. Marina, aún aferrada a Clara, alzó el bracito pequeño, mostrando nuevamente la marca roja. Sus ojos llorosos eran como puñales silenciosos clavándose hondo en el corazón de Roberto. Respiró hondo, los músculos de la mandíbula contrayéndose. Caminó lentamente hasta Viviana, quien dio un paso atrás instintivamente. Con cada movimiento suyo, la sensación de juicio se intensificaba. Confié en ti, confié lo que tengo más importante, y así me lo devuelves. Viviana trató de reaccionar, pero la voz salió más alta y descontrolada de lo que pretendía. ¿Y qué esperabas? Nunca estás aquí. Vives en el trabajo, viajando, firmando contratos. Me toca todo a mí. Solo quería orden en esta casa. Solo eso. Clara, que hasta entonces mantenía el silencio, no pudo contenerse. El orden no se hace con gritos ni con dolor. Orden sin amor es tiranía, y estos niños no necesitan tiranía, necesitan cuidado, afecto, algo que claramente nunca recibieron de la señora. Viviana se volteó hacia ella, ojos en llamas. «Cállate, no entiendes nada sobre criar hijos». Clara sostuvo la mirada, su voz calmada pero firme. «No necesito ser madre para entender qué es respeto. No necesito ser madre para saber que lo que la señora hizo está mal. Basta con ser humana». Roberto se volteó lentamente hacia la empleada de limpieza.
Lo que vio en Clara no era apenas una empleada defendiendo a los niños, era una mujer alzándose contra algo que muchos preferirían ignorar. Había valentía en su mirada, valentía que él mismo reconocía no haber tenido en los últimos meses. «Clara», dijo, la voz embargada, «fuiste la única que vio, que habló, que actuó. Te debo esto. Te debo mucho más de lo que puedo imaginar». Las palabras resonaron como un golpe en Viviana. Abrió los ojos incrédula y gritó, «¿Vas a darle crédito a ella, una empleada de limpieza?» «Roberto, ella solo quiere ocupar mi lugar. ¿Estás ciego?» Roberto se acercó a ella tan cerca que la madrastra necesitó retroceder algunos pasos hasta recargarse en el barandal que bordeaba la alberca. La blusa de seda marfil ahora parecía un disfraz ridículo ante su imponencia. «Ciego fui hasta hoy, me negué a ver las señales, pero ahora ya no hay vuelta atrás». Viviana trató de defenderse, lágrimas surgiendo en las comisuras de los ojos, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Solo quería ser respetada. El respeto no se exige con miedo, el respeto se conquista con amor. Y tú nunca amaste a mis hijos, nunca amaste esta casa, solo te amaste a ti misma. El silencio que siguió fue devastador. La máscara finalmente había caído. Clara, en silencio, jaló a Marina y Lucas más cerca de sí. Los pequeños la abrazaron como si no quisieran soltarla jamás. La escena hablaba por sí sola. ¿Quién realmente cuidaba? ¿Quién realmente protegía? Roberto cerró los ojos por un instante, como quien necesitaba recomponerse. Cuando los abrió, había apenas decisión. «Viviana, empaca tus cosas. Hoy mismo. No vas a pasar una noche más en esta casa». Viviana dio un paso al frente, desesperada. «No puedes estar hablando en serio. ¿Me vas a echar? ¿Vas a tirar a la basura todo lo que construimos? ¿Todo lo que construimos?» Roberto repitió incrédulo. «Tú destruiste la confianza, destruiste la paz, destruiste la infancia de mis hijos. ¿Qué hay que preservar?» Ella trató de acercarse, pero él alzó la mano alejándola con un gesto seco. «Se acabó, Viviana. Toma tus cosas y vete ahora». Las lágrimas finalmente escurrieron por el rostro de la madrastra, pero no eran de arrepentimiento, eran de rabia, de derrota, de orgullo herido. Se volteó bruscamente y salió en dirección a la casa, los tacones golpeando fuerte contra el piso de cantera. Con cada paso, la arrogancia se deshacía, quedando apenas el sonido de su retirada. El jardín quedó en silencio. Los niños sollozaban bajito, abrazados a Clara. El viento soplaba, balanceando las hojas de las palmeras, como si la propia naturaleza suspirara aliviada. Roberto se agachó nuevamente frente a los hijos, pasó la mano por los cabellos de Lucas, besó la frente de Marina. Nunca más van a pasar por esto, se los prometo». Los niños lo abrazaron con fuerza y sin darse cuenta, Clara aún estaba ahí formando parte de ese círculo improbable. Roberto levantó los ojos hacia ella. «Clara, salvaste a mis hijos, salvaste a esta familia. Nunca voy a olvidar esto». Ella, con lágrimas discretas, respondió bajo. «Solo hice lo que necesitaba ser hecho, pero dentro de ella sabía que esa noche cambiaría todo». La puerta de la hacienda se cerró con fuerza cuando Viviana desapareció por los pasillos internos. El sonido resonó como un trueno ahogado, haciendo eco en los cuartos vacíos, y después se disipó lentamente hasta volverse apenas memoria. El jardín, que instantes antes fuera escenario de gritos y acusaciones, se sumergió en un silencio casi sagrado. Las únicas voces que permanecían eran las del viento balanceando los árboles y el llanto contenido de dos niños aún presos del miedo. Clara respiraba hondo, tratando de recomponerse. Sentía las manos frías, aún con el calor que venía del cuerpo pequeño de Marina, abrazada a su cintura.
Lucas, aferrado al borde de su delantal, no decía nada, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Era el silencio de quien cargó por mucho tiempo un secreto pesado, y ahora lo veía finalmente expuesto. Roberto observaba a los hijos, la respiración profunda, como si cada inhalación fuera un intento de arrancar del pecho la culpa que se había instalado. Él, siempre tan seguro en los negocios, tan firme en las decisiones de trabajo, ahora parecía frágil, vulnerable, un hombre que veía ante sí el reflejo de sus propios errores. Se agachó nuevamente para quedar a su altura. Puso la mano sobre la cabeza de Lucas y otra sobre los hombros de Marina. «Perdónenme, mis hijos, perdónenme por no haber visto antes. Debí haberlos protegido. Debí haberme dado cuenta». Lucas alzó los ojos llorosos. «Tratamos, papá, pero ella siempre decía que nunca nos ibas a creer, que solo le creías a ella». Esas palabras cayeron como piedras en el corazón de Roberto. Se sintió aplastado, avergonzado, como si cada junta en la que se perdió, cada viaje en el que se ausentó, hubiera costado la confianza de sus propios hijos. Marina, con voz temblorosa, agregó: «Soñaba contigo llegando, pero entonces despertaba y ella estaba ahí enojada, gritando». Roberto cerró los ojos y una lágrima gruesa rodó por su mejilla. Abrazó a los dos con fuerza, apretándolos contra el pecho, como si quisiera protegerlos no solo de ahí en adelante, sino también, retroactivamente, de todo lo que ya habían sufrido. Clara, de pie, asistía en silencio. Quería alejarse, dar espacio a esa reconciliación, pero sus pies no obedecían. Se sentía ligada a ellos de una forma extraña, como si hubiera atravesado una línea invisible. Ya no era apenas la empleada, la presencia discreta que limpiaba rincones. En ese momento era parte del eslabón que unía a esos niños con el padre. Roberto alzó los ojos hacia ella. «Clara». Ella enderezó la postura nerviosa. «Sí, señor». Se levantó sosteniendo aún las manos de los hijos y caminó hasta ella. Había algo en su mirada que mezclaba gratitud, respeto y una puntada de arrepentimiento. «No sé cómo agradecer. No solo viste lo que yo no vi, actuaste, fuiste la voz de ellos cuando yo me callé. Salvaste a mis hijos, me salvaste a mí también». Clara trató de responder, pero la garganta cerrada solo dejó salir un hilo de voz. «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer, señor. No podía fingir que no vi». Roberto asintió lentamente. «Pero mucha gente habría fingido. Mucha gente habría elegido el silencio para preservar el trabajo. Tú elegiste la verdad y eso...» Respiró hondo. «Eso no tiene precio». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sentía el peso de esas palabras penetrando hondo, porque sabía exactamente lo que era perder por decir la verdad. Recordaba trabajos pasados, jefes que la despidieron por ser demasiado sincera, personas que la llamaron insolente por no bajar la cabeza ante injusticias. Pero ahí, ante ese hombre y sus niños, percibía que por primera vez su valentía no la castigaba, la redimía. Fue entonces que Viviana reapareció en la puerta. Traía una maleta pequeña en las manos, los ojos rojos, el rostro manchado por el llanto y el odio. Se detuvo en el umbral, observando la escena. El marido abrazado a los hijos, la empleada ahí, incluida en ese círculo de confianza. «¿Entonces ese es esto?» Su voz salió ronca, quebrada. «¿Me vas a cambiar por esta muchacha?» Roberto la miró desde lejos, sin moverse. «No se trata de cambiar, se trata de proteger, y tú nunca protegiste a nadie además de ti misma». Viviana apretó la maleta contra el cuerpo, los labios temblando. «Te vas a arrepentir, Roberto. Vas a descubrir que nadie va a cuidarlos como yo los cuidé». Clara no pudo contener un susurro casi involuntario. «Gracias a Dios». Viviana le lanzó una mirada de puro veneno, pero no dijo nada.
dio media vuelta y atravesó la puerta, los tacones resonando por el piso interno hasta desaparecer. La hacienda entera pareció respirar aliviada. Roberto, aún firme, dijo en voz alta, como si hablara no solo para ella, sino para toda la casa: «Esa puerta no se abrirá para ti de nuevo». El silencio que siguió fue como un sello. Los niños volvieron a abrazarlo. Marina, aún con lágrimas en los ojos, preguntó bajito: «No va a regresar, ¿verdad, papá?» «Nunca más, mi amor, nunca más», respondió él acariciando sus cabellos. El peso comenzaba a disiparse. El jardín parecía diferente. La alberca reflejaba las primeras estrellas que surgían en el cielo, como si hasta el universo confirmara que un ciclo se cerraba. Roberto se volvió hacia Clara nuevamente. «A partir de hoy, no eres apenas la empleada de limpieza de esta casa, eres parte de nuestra familia. Quiero que lo sepas». Ella se quedó paralizada. El corazón se disparó. Nunca esperó escuchar algo así. «Señor, yo no sé qué decir». Lucas, con la sinceridad pura de la infancia, completó por ella: «Di sí, porque eres de nuestra familia, Clara, siempre lo fuiste». Las lágrimas rodaron por su rostro sin que pudiera controlarlas. Se agachó, abrazó a los dos con fuerza y por primera vez en mucho tiempo se sintió perteneciente a algún lugar. El cielo ahora estaba oscuro, punteado de estrellas. La noche llegaba trayendo la promesa de una mañana diferente. Roberto, mirando hacia el horizonte, pensó en cómo la vida había cambiado en pocas horas. Había entrado a casa con el portafolios de negocios y salía de ella como padre renovado. Y todo eso porque una joven de uniforme blanco y delantal azul tuvo la valentía de decir basta. Tomó las manos de los hijos y, con un gesto, incluyó a Clara en ese círculo. «Vamos a entrar. Esta casa necesita nuevos comienzos». Y así atravesaron juntos el umbral. La hacienda, que antes guardaba gritos y lágrimas escondidas, ahora respiraba un aire nuevo. Las paredes no harían eco del miedo, sino de la esperanza. Clara sabía que su vida nunca más sería la misma. Y en el fondo sabía también que a veces los héroes no usan capa ni espada. Usan delantal azul y valentía en el corazón.